revelado. El inesperado encuentro entre un hombre triste y una florista viuda que cambió todo. Carlos caminaba por las calles empedradas de su barrio, cada esquina envolviendo su mente en un remolino de recuerdos ahogados en el peso de la responsabilidad. La empresa familiar, que había sido sostenida por generaciones, ahora era solo una sombra del sueño que una vez fue. La pérdida de su trabajo hacía que su pecho se sentía como una piedra, y la atención constante hacia su padre enfermo y su madre anciana lo mantenía atrapado en un ciclo de desesperación. ¿Cómo debía sostenerlos? ¿Qué dirían sus amigos y vecinos? No había respuesta fácil. Mientras pensaba en su futuro incierto, sus ojos se encontraron con los de Isabel, la florista. Era una mujer de mirada intensa y desgastada, pero con una chispa en su sonrisa que contrastaba con su tristeza. Había perdido a su esposo, y sin embargo, había encontrado en las flores un refugio, un arte que hablaba de amor y pérdida. Su emoción era palpable, una mujer que convertía el dolor en belleza. Algo en su presencia hizo que Carlos se sintiera curioso, y su compañía se tornó en un refugio inesperado. «Te regalo esta flor», dijo Isabel, mientras le ofrecía una flor blanca, símbolo de esperanza. La textura suave de los pétalos contrastaba con la dureza de la vida. Carlos, conmovido, la tomó con manos temblorosas. En ese momento, tal vez fue solo un gesto, pero para él fue como recibir un rayo de luz en medio de su oscura tormenta. Comenzó a visitar su local, y cada charla que compartían lo arrastraba un poco más hacia un aliento de vida que creía perdido. La presión de encontrar un nuevo trabajo lo golpeaba constantemente. ¿Qué haría si no lograba salir de esta crisis? ¿Acaso su familia podría perdonarlo por no seguir los pasos de sus antepasados? Carlos se sintió rápidamente atrapado entre el amor por su familia y la pasión que despertaba en él el mundo de los arreglos florales. ¿Era una locura pensar en un cambio? La voz interior que susurraba en su mente se tornaba más fuerte con cada visita a Isabel. ¿Voy a defraudar a mis padres? Esta pregunta lo acechaba, y el silencio de las paredes de su hogar se volvía ensordecedor. Pero los encuentros con Isabel comenzaban a florecer algo nuevo en su interior. Descubrió que tenía talento para los arreglos florales, y ese hecho lo emocionaba más de lo que se atrevía a permitir. Aquella satisfacción despertada contrastaba ferozmente con su malestar habitual. Sin embargo, la voz de la culpabilidad nunca se alejaba. Entonces, entre risas y susurros de confidencias, Isabel dejó caer una frase que retumbó en el fondo de su ser. «Las flores son honestas, Carlos. Hablan sobre lo que sentimos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Carlos se encontraba en una bifurcación. La emoción de sus recientes descubrimientos de vida contrastaba fuertemente con la presión de un futuro que parecía asfixiante. Debía decidir, seguir el camino que su familia esperaría de él, o dejarse llevar por una pasión que despuntaba en su interior. En una muestra floral que se acercaba, interrumpió el aire con su ansiedad. Todos se acercaban a admirar el trabajo de Isabel. Él estaba a punto de empujarse a sí mismo al vacío, pero el miedo al juicio lo paralizaba. ¿Qué tal si fracaso? ¿Y si mi familia me ve como un tonto? Los recuerdos de expectativas y planes familiares se arremolinaban en su conciencia, dejándolo en un estado de máxima turbulencia. ¿Lograría alguna vez salir de la sombra de su propia vida para florecer de verdad? Carlos respiró hondo antes de entrar en la floristería de Isabel, el aroma de las flores frescas tonificando su mente, aunque la presión de su dilema no desapareció. La vitrina resplandecía con colores vibrantes que parecían burlarse de su desánimo.
Cada flor era un destello de posibilidad, un recordatorio de lo que podía llegar a ser si se atrevía a experimentar en lugar de conformarse. Sin embargo, la culpa asociada al rechazo de la herencia familiar lo atenazaba aún más. Al observar a Isabel, organizando sus flores con una habilidad virtuosa, Carlos sintió una mezcla de admiración y envidia. Ella, que había tomado las riendas de su vida tras una pérdida devastadora, parecía destilar fuerza y creatividad. Algo en su forma de manejar la dificultad resonaba en él, y esa chispa lo impulsaba a preguntarse si, de alguna forma, podía forjar su propio camino, uno que no dependiera de expectativas ajenas. ¿Cómo lo haces?, preguntó su voz apenas un susurro, mientras ella acomodaba un ramo de girasoles que parecían balancearse en un estado de alegría. Isabel lo miró, sus iris destellando comprensión. La vida no se detiene, Carlos. Tienes que aprender a bailar con la tristeza, a convertirla en algo hermoso. Sus palabras eran como un eco en su interior, desafiándolo a confrontar sus propios temores. Ese día, mientras ayudaba a Isabel a clasificar las flores, Carlos se conectó con los colores y texturas de una manera que nunca había pensado posible. Con cada ramo terminado, su experiencia con las flores se iba transformando en una especie de meditación activa. Cada rosa que organizaba era una forma de expresar su propia lucha. Cada lirio era un símbolo de su deseo de renacer. ¿Podía realmente ser florista? La idea le provocaba risa, pero también le daba una sensación de libertad. Con el paso de los días, Carlos comenzó a soñar con un futuro que incluía flores y arreglos, a visualizarse creando obras que no solo comunicaran belleza, sino también reflejos de su alma. Sin embargo, su hogar le esperaba con la pesada mochila de las expectativas familiares. La angustia de no satisfacer a sus padres seguía en su mente, atrapada entre lo que quería ser y lo que se esperaba de él. Una noche, sentado frente a su computadora, preparó su currículum para una vacante en un taller de floristería. El pequeño paso hacia un nuevo capítulo se sentía monumental. Justo cuando estaba a punto de hacer clic en enviar, lo detuvo el recordatorio inmediato de su realidad familiar. La imagen de su padre enfermo y la expectativa de mantener el legado de la empresa familiar lo empujaron hacia atrás. La tentación de renunciar al sueño era abrumadora, pero algo en su pecho lo instaba a seguir adelante. En ese momento crucial, recordó las palabras de Isabel. Las flores son honestas. Cerró los ojos y recordó el ligero roce de los pétalos en sus manos, la sensación de libertad que había encontrado en su creatividad. Esa honestidad le decía que debía explorar su pasión. Fue entonces cuando decidió que no podía aferrarse a los miedos de los demás. La floristería era un punto de partida, no una rendición. Con el primer paso dado, el camino se expandía ante él, una enredadera de oportunidades. Pero la verdad apremiante le asomaba en forma de duda. ¿Y si el camino no era el que había soñado, sino un callejón sin salida? Su corazón latía con fuerza, enfrentando la posibilidad de muchos fracasos en su nueva aventura. Carlos se quedó mirando su pantalla, y a pesar del pánico creciente, su determinación se hacía más palpable. Voy a intentarlo, sopesó con una mezcla de miedo y esperanza. Pero todavía había preguntas sin respuestas, sombras acechando en su mente. Mientras pulsaba el botón de envío, la expectativa se transformaba en desasosiego. Había tomado una decisión, pero ahora las reales repercusiones de su elección comenzaban a materializarse. El viaje al que se había asomado apenas comenzaba. Sin embargo, el viento trajo consigo rumores sobre un importante concurso de floristas que se celebraría en la ciudad. La nube de incertidumbre espesa ofrecía un nuevo dilema. ¿Debería participar? ¿Tendría la suficiente fuerza para enfrentar a los mejores? La respuesta podría arrojar luz sobre su futuro, pero también podía sumirlo en una crisis de confianza. La próxima decisión se acercaba inevitablemente, como una tormenta que amenaza con desatarse en cualquier momento. ¿Se atrevería a llevar su pasión y su dolor al mundo, o se dejaría vencer por el miedo una vez más?
Carlos se despertó aquella mañana con un eco profundo en su mente. La ilusión del concurso de floristas se había convertido en un latido insistente, un recordatorio constante de que el tiempo no se detendría por su indecisión. La idea de participar lo encendía, pero la misma idea lo llenaba de un temor parálisis. En su interior, luchaba entre la urgencia de demostrar su valía y el pálpito angustiante que le susurraba que aún no estaba listo. Después del desayuno, su rutina habitual fue sustituida por una serie de pensamientos vertiginosos. Miró las flores que había traído de la floristería la semana anterior, y mientras los colores brillantes relucían, se preguntó si esos pétalos y tallos podían representar su propia transformación. ¿Podía el arte de combinar flores hablar de sus emociones de una manera que las palabras nunca podrían? Esa reflexión lo condujo hacia su libreta, donde había comenzado a bosquejar ideas sobre arreglos florales. Se sentó en su escritorio, y las horas comenzaron a pasar. Las flores se convirtieron en su lenguaje personal. Cada diseño era una historia, cada combinación un susurro de su identidad. Las páginas se iban llenando de bocetos, siempre con una sensación de urgencia, como si al plasmar esas ideas en papel, su ansiedad pudiera liberar algo en su interior. Aquellas flores dibujadas empezaban a ofrecerle un sentido de paz, pero también una lucha interna con la culpa que lo asediaba. Abandonaba al menos un poco su legado familiar para buscar su propio camino. Decidió entonces visitar a Isabel. Ella había sido su guía en esta travesía floreciente, y necesitaba su luz. El aroma en la floristería lo envolvió de inmediato. Isabel, al verlo, sonrió, como si ya supiera que su visita tenía mucho más peso. ¿Qué te trae por aquí, Carlos?, preguntó, mientras organizaba un nuevo pedido. La pregunta sonó sencilla, pero en realidad exigía un gran esfuerzo por parte de Carlos para abrirse. Quiero participar en un concurso de floristas, confesó, la voz titilante por momentos. Pero no estoy seguro si estoy preparado. La idea de mostrar mis arreglos, mi visión, es aterrador. Isabel lo miró con atención, como si evaluara su compromiso con sus sueños. Participar en un concurso es como abrir tu alma al mundo. No se trata solo de ser el mejor, sino de ser auténtico. Necesitas demostrar quién eres a través de tu arte. Las palabras de Isabel resonaban en su mente, y Carlos sintió un cambio sutil en su ser. Era como si cada frase que ella pronunciaba le quitara un poco del peso que había estado cargando. Pensar en lo que los demás esperaban de él ya no era tan predominante. Había algo más importante en juego, su pasión y su voz. Con renovada determinación, decidió que iba a participar. Así, Carlos se propuso diseñar un arreglo exclusivo, una representación de su viaje personal, de su lucha, y también de su esperanza. Se despidió de Isabel con un brillo en sus ojos. Tenía un plan y un propósito. Los días pasaron, y cada mañana despertaba ansioso por avanzar en su proyecto. Pronto, las flores de colores brillantes comenzaron a cobrar vida en su taller improvisado. Sin embargo, al mismo tiempo, la voz de su padre volvió a retumbar en su mente, recordándole sus obligaciones. Los ecos del pasado lo amenazaban con una tristeza persistente. ¿Deberías realmente arriesgarte? ¿Es este un capricho o tu verdadero futuro? En ese momento de duda, decidió armar un pequeño jardín en el rincón de su casa. Plantar flores se convirtió en una metáfora de su vida. Se enfrentaba a la realidad de que no podía controlar todo, pero sí podía cuidarse a sí mismo y nutrir sus sueños. Al finalizar sus votaciones, la fecha del concurso se acercaba, y Carlos reflexionó sobre cómo el camino que había elegido empezaba a moldearlo. Sin embargo, todo cambió cuando recibió un mensaje inesperado de Isabel. Había decidido que su taller impartiría una clase magistral justo antes del concurso, y lo había elegido a él para que compartiera su historia. La invitación desató un torrente de inseguridades. Carlos se dio cuenta de que su verdadero desafío apenas comenzaba. Tendría que compartir su proceso, abrirse de par en par y, lo más aterrador, confrontar a su audiencia con su verdad.
¿Sería capaz de mantener su autenticidad frente a otros mientras luchaba con el miedo de ser juzgado? Con su corazón acelerado, Carlos vio cómo se dibujaba un nuevo camino frente a él, uno lleno de intriga y ansiedad. La pregunta latente permanecía en el aire. ¿Se atrevería a revelar su esencia, justo cuando su futuro en el arte floral parecía tan frágil y prometedor? Carlos se encontraba en su pequeño taller, el lugar que había optado por convertir en su refugio. Las paredes estaban adornadas con bocetos de flores. Sus colores vibrantes parecían cobrar vida en su mente mientras luchaba con la incertidumbre que lo había estado acosando. El día de la clase magistral se acercaba, y cada tic del reloj resonaba como un recordatorio de su compromiso con su arte y su verdad. Frente a un lienzo en blanco, Carlos sintió una presión aplastante. La oportunidad de compartir su historia era a la vez emocionante y aterradora. ¿Qué debía revelar? ¿Cómo podía destilar su viaje personal en unos cuantos minutos, asegurándose de que su mensaje resonara con quienes lo escucharan? Cada trazo de lápiz que hacía en el papel era una mezcla de miedo y determinación. Había creado un espacio lleno de flores que simbolizaban no solo su historia, sino también su lucha por liberarse de las expectativas ajenas. A medida que las horas transcurrían, la ansiedad lo invadía, dejándolo sin aliento. Se preguntó si alguien había sentido lo que él estaba sintiendo. La carga de las expectativas familiares y la necesidad de reconectar con su esencia. Su mente se debatía entre seguir el legado de su padre o buscar su propio camino. Una elección inmensa que parecía sentenciar su futuro. En ese vaivén mental, visualizaba a su padre, imponente y crítico, un eco que nunca parecía desaparecer. Sin embargo, en medio de la confusión, recordó las palabras de Isabel sobre autenticidad. ¿Podía compartir su vulnerabilidad sin temor al juicio? La lucha por demostrar su valía personal resonaba con fuerza dentro de él, como una melodía repetitiva. Decidió que no era suficiente contar su historia solamente. Necesitaba conectar, llegar al corazón de su audiencia. Pero, ¿cómo hacerlo sin desnudarse por completo? Carlos se levantó de su mesa y caminó hacia su jardín. Las flores que había plantado representaban paso a paso su evolución. Cada una de ellas había crecido con cuidado y amor, tal como él deseaba hacer con su vida y su arte. Sintió una creciente necesidad de que su esfuerzo fuese real, un reflejo sincero de quién era. Aquel jardín se volvió un símbolo de lo que podía alcanzar si se atrevía a florecer en su propia piel. Ella había sido una guía. Ahora, él debía tomar el timón. Empezó a dar forma a su discurso en silencio, y cómo compartiría la mezcla de sus emociones con la fragilidad de las flores, así como la fortaleza que traían consigo. Se sentó nuevamente ante su escritorio y comenzó a escribir. Con cada palabra, se sentía más liberado. El hecho de que había sido elegido para compartir su viaje era un empujón hacia lo desconocido, pero a la vez, una oportunidad inigualable de crecer. La historia que contaría reflejaría su esencia, y una parte de él que había mantenido cautiva demasiado tiempo. El aire se sentía más fresco, y la duda empezaba a desvanecerse. Todavía había miedo, pero también había un nuevo fuego dentro de él. Estaba dispuesto a enfrentar no solo lo que los demás podrían pensar, sino también sus propios miedos internos. La mirada crítica de su padre hacía eco, pero Carlos decidió que esta vez no hablaría solo de flores. Hablaría de perseverancia, de amor propio y del derecho que tenía a soñar. Mientras trazaba las últimas palabras de su discurso, un mensaje de Isabel apareció en su teléfono. Carlos, cuando hables, recuerda que cada flor tiene su lugar en el mundo. Lo que tú tienes que ofrecer también es único. Así que nunca olvides que el camino de tus flores empieza contigo. Estoy ansiosa por escucharte. Esa frase le dio fuerzas inesperadas. Ahora sabía que debía presentarse ante el mundo tal como era. Sin embargo, mientras una chispita de confianza encendía su espíritu, un nuevo temor se asomaba en su mente. Si el crecimiento personal significaba exponerse, ¿estaba realmente listo para todas las repercusiones que eso podría conllevar?
La pregunta continuó retumbando en su interior, e incluso mientras la respuesta parecía acercarse, Carlos supo que la verdadera prueba no era solo presentarse al concurso, era lo que estaba dispuesto a arriesgar en el proceso de ser auténtico. Al final del día, se sentó en su taller, rodeado de flores y bocetos, aún con el eco de su decisión en el alma. Pero en lo profundo, una inquietante realización se formaba. La clase no sería solo sobre su historia, sino una confrontación con su verdadero yo. El tiempo se agotaba, y en su mente, otra inquietante pregunta surgió. ¿Podría hacer frente a su verdad cuando tuviera que salir del refugio de su taller y brillar frente a los demás? Carlos respiró hondo, sintiendo el aire fresco que entraba y salía de sus pulmones mientras se preparaba para dar un paso más allá de los límites que había establecido durante años. La idea de hablar ante un grupo, de compartir sus pensamientos más íntimos y sus miedos, era como pararse en la orilla de un abismo desconocido. La sensación era a la vez electrizante y aterradora. Las palabras de Isabel resonaban en su mente, un mantra que lo empujaba hacia adelante. Pero había algo más, una especie de magnetismo que lo mantenía atado a su rincón del mundo, donde la incomprensión y el miedo a la crítica se sentían más seguros. Sin embargo, esa noche, mientras repasaba su discurso en el espejo, se dio cuenta de que había un cambio en él. La imagen que le devolvía el reflejo no era solo un hombre asustado, era un artista con una historia propia, un talento que merecía ser visto y oído. A la mañana siguiente, la luz del sol iluminaba su taller, y Carlos, con más claridad en su mente, decidió tomar otro riesgo. Visitó la tienda de flores de Mariana, la florista viuda que había atraído su atención en un encuentro fortuito semanas atrás. Había algo en la dulzura de su mirada y en la fortaleza que irradiaba a pesar de su dolor que lo había impactado profundamente. Puede que, sin darse cuenta, hubiese estado buscando en ella un reflejo de su propia lucha. Al llegar a la tienda, el tintineo de la campanita sobre la puerta la llamó. Mariana lo reconoció de inmediato y esbozó una sonrisa cálida que llenó el espacio con una energía renovadora. «Carlos, ¿qué te trae por aquí?», preguntó mientras acomodaba unas rosas en una canasta. Él sonrió tímidamente, sintiendo una ola de calidez recorrerlo. Estaba pensando en cómo las flores cuentan historias sin necesidad de palabras, y en cómo me siento inmerso en un proceso similar, respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. Mariana asintió entendiendo la profundidad de su reflexión. Cada flor tiene su propio lenguaje, sí. De hecho, a menudo pienso que comparten más de lo que decimos. Todo tiene un ciclo, desde la tristeza hasta la belleza, pero también requieren cuidado y amor para florecer. Su respuesta resonó con Carlos. Era justo lo que necesitaba oír. Mientras hablaban, compartió con ella sus planes para la clase magistral y sus ansias y temores sobre el discurso que debía presentar. Mariana lo escuchó atentamente, su mirada llena de aliento. Debes permitir que tu historia sea como una flor. Hará falta tiempo y valor para que se desarrolle plenamente, le dijo. Cuando compartas tu verdad, te darás cuenta que muchas personas resonarán con ello. No estás solo en este viaje. Sus palabras se sentaron en el fondo de su ser como semillas esperando germinar. Carlos empezó a contemplar cómo la conexión humana se cultivaba de maneras inesperadas, y cómo su relación con Mariana podría ser un pilar en su desarrollo personal. A medida que los días pasaban, se encontraba volviendo a la tienda de flores con más frecuencia, disfrutando de cada conversación a medida que sus ideas y experiencias se entrelazaban. Mariana compartía su propia historia de resistencia, su vida entre las flores resonando con sus propios anhelos y temores. Había algo reconfortante en ambas experiencias, el arte del dolor y la belleza de la sanación. Sin embargo, mientras su conexión crecía, Carlos no podía evitar sentir un nuevo temor. ¿Qué pasaría si sus sentimientos hacia ella se intensificaban y conceptualmente desabrigaban viejas heridas sin sanar? Esto lo llevaría a cuestionar si estaba preparado para asumir esa vulnerabilidad.
La noche antes de la clase magistral, Carlos se sentó con su discurso frente a él, pero sus pensamientos se desviaron hacia Mariana y su relación en evolución. ¿De verdad estoy listo para abrir mi corazón y al mismo tiempo arriesgarme a perderlo?, se preguntó. La idea de ser auténtico frente al mundo también implicaba la posibilidad de abrirse a conexiones más profundas, algo que había evitado durante tanto tiempo. Su miedo a la crítica podía ser un obstáculo, pero la emoción por una posible nueva relación lo mantenía alerta. Aceptar su verdad significaba confrontar no solo su historia artística, sino también su capacidad emocional para conectar. Carlos se dio cuenta de que la flor en la que había comenzado a apoyarse podría transformarse en un vínculo que, aunque asustador, también era liberador. Con todo esto en mente, se dio cuenta de que la clase no solo era una oportunidad de compartir su voz, era el inicio de una transformación multidimensional. Buscando refugio y flores en el lugar que alguna vez le dio miedo, encontró algo inesperado. Una nueva forma de expresarse y la posibilidad de enfrentar sus propios sentimientos. Mañana llegaría el momento de la verdad, pero también el de abrirse a nuevas oportunidades. ¿Dónde lo llevaría este despertar? El eco de sus pensamientos reverberaba en su mente mientras las horas avanzaban. Carlos despertó con la luz del alba filtrándose a través de las cortinas. Un torrente de pensamientos cruzaba su mente. La inminente clase magistral no solo representaba una oportunidad para compartir su trabajo, sino también un desafío a una parte de sí mismo que había mantenido oculta. Tomó un sorbo de café, y se sintió como si cada trago le diera más valor. Sin embargo, el nerviosismo era palpable. Su cuerpo se debatía entre la ansiedad y una extraña emoción que lo empujaba hacia adelante. Mientras se preparaba, revisó cada palabra de su discurso en su mente, cada frase cuidadosamente estructurada. Pero un nudo persistente le recordaba su miedo inherente al juicio. Aunque las palabras de Mariana reverberaban en su interior, la idea de la vulnerabilidad lo hacía sentir desnudo. Decidió volver a la tienda de flores antes de dirigirse a su presentación. Quería consejo. Necesitaba el aliento que solo Mariana podía ofrecerle. Al entrar, el aroma del jazmín y la primavera lo envolvió. Mariana estaba ahí, como siempre, acompañada de su energía positiva que iluminaba la tienda. «Carlos, hoy es el gran día», dijo ella sonriendo. «Te veo algo pensativo». Él asintió sin poder ocultar su inquietud. «No puedo dejar de preguntarme si estoy preparado para este momento. Hablar es una cosa, pero mostrar mi verdadero yo es otra muy diferente». Mariana lo observó con una mezcla de comprensión y cariño. «Recuerda lo que hablamos. Hablar es un arte, pero también una forma de conexión. No se trata solo de tus palabras, sino de cómo decides presentarte. La autenticidad tiene su propio poder». Sus palabras calaron hondo. Carlos comenzó a percibir la posibilidad de transformar su miedo en una herramienta creativa. Después de todo, había algo admirable en permitir que su vulnerabilidad brillara, algo que podía conectar a otros con su historia. En la tienda, debajo de su indecisión, comenzaron a brotar ideas. Lleno de nuevo valor, se detuvo ante una hermosa orquídea en una esquina. «Esta flor», dijo, tocándola suavemente, «parece tan frágil, pero en realidad es increíblemente resistente. Este podría ser un buen símbolo para lo que quiero contar». Mariana sonrió entusiasmada. «Exacto. Esa resistencia que vemos puede ser una metáfora poderosa en tu discurso. Hablar de ello no solo te liberará, también tocará la vida de muchos». Mientras se centraba en la flor, Carlos sintió cómo su corazón se abría. La capacidad de la orquídea para florecer en condiciones adversas reflejaba su propio viaje. Había decidido que su historia sería un reflejo de su autenticidad y de las luchas compartidas. Un puente hacia aquellos que quizás se sintieran igual de perdidos. Llegó el momento de dirigirse a la sala donde se desarrollaría la clase magistral. Su mente se llenó de imágenes de su vida hecha arte. A cada paso, la inseguridad disminuía, reemplazada por un creciente sentido de propósito.
se dio cuenta de que el miedo no debía definirlo, sino ser parte del tejido de su narrativa. La presentación comenzó. Ante el público, Carlos no solo compartió su viaje artístico, se permitió hablar sobre sus temores y vulnerabilidades. A medida que las palabras fluyeron, los rostros ante él se transformaron de meros oyentes a compañeros, reflexionando sobre sus propias historias de lucha. Al caer la última palabra, la sala estalló en aplausos. Carlos sintió una oleada de liberación. Había dado un paso crucial en su desarrollo personal, mostrando su autenticidad en toda su gloria. Pero al aterrizar en la realidad posconferencia, una nueva inquietud lo invadió. El eco de su vulnerabilidad había resonado en lo más profundo de su ser y, inevitablemente, también en su relación con Mariana. La atracción que había sentido comenzaba a florecer, y con ello la pregunta de hasta dónde estaba dispuesto a llevar esa conexión. La incertidumbre comenzaba a brotar, como una nueva flor enfrentándose al desafío externo. ¿Sería capaz de renacer en esta nueva etapa de su vida? ¿O se cerraría nuevamente al miedo que lo había acompañado durante tanto tiempo? Carlos salió de la sala sintiendo una mezcla de alivio y confusión. El eco de sus palabras aún reverberaba en su mente, pero en lugar de la satisfacción que esperaba, una inquietante sensación de vacío comenzaba a anidar en su interior. La conexión con su público había sido intensa, sí, pero la verdadera conexión que anhelaba, la que sucedía entre él y Mariana, estaba más adelante, incierta y desdibujada. Se sentó en una banca del parque cercano, sintiendo el aire fresco acariciar su piel. Revisitaba mentalmente su discurso mientras observaba a la gente pasar. De pronto, comprendió que su viaje estaba recién comenzando. Mostrarse vulnerable con su audiencia fue un primer paso, pero ahora debía enfrentarse a la otra parte de su vida, aquella donde las emociones se entrelazaban con Mariana. ¿Estamos destinados a ser solo amigos?, se preguntó, sintiendo cómo una sombra de autocrítica comenzaba a emerger. La idea de dar un paso hacia adelante en su relación con ella lo aterrorizaba aún más que hablar en público. La posibilidad de una conexión más profunda despertaba en él viejos fantasmas de inseguridad y miedo al rechazo. Pero, ¿sería un error no intentar? Mientras contemplaba las hojas moviéndose con la brisa, recordó lo que Mariana había compartido durante sus conversaciones. Las miradas que cruzaban, las risas espontáneas que se convertían en reivindicaciones de un pasado que solo ahora comenzaba a entender. ¿Qué sucedería si se acercaba a ella con sinceridad, dejando que sus emociones fluyeran? ¿O qué pasaría si, por el contrario, decidía proteger su corazón una vez más y renunciaba a esa posibilidad? La decisión de actuar o no se apoderó de su mente. Tomó su teléfono dudando. Sus dedos vibraban sobre la pantalla. Pero antes de que pudiera enviar un mensaje, una voz lo interrumpió. «Carlos». Era la voz de Mariana. La miró, y la sonrisa que iluminaba su rostro lo hizo sentir más a gusto, pero también inyectó un poco de temor de nuevo. Ella se sentó a su lado. ¿Hablaste ya con los que organizan el próximo evento? Creo que podrías tener una buena oportunidad para seguir compartiendo tu historia. A pesar de la cercanía, se sintió distante, atrapado entre lo que quería decir y el miedo a construir una conexión más profunda. Estoy considerando eso, pero hay algo más que quiero compartir contigo, comenzó a decir, sintiendo que el corazón latía con más fuerza a medida que hablaba. Mariana lo miró fijamente, como si supiera que había un conflicto emocional debatiéndose dentro de él, algo que trascendía el simple compartir su historia. Pero Carlos, en ese momento, congeló la verdad que necesitaba contar. Se retorcía en su interior, pero la inseguridad volvió a tomar el control. Creo que necesito un poco más de tiempo, concluyó, cerrando la puerta a lo que podía haber sido una confesión. La expresión de Mariana cambió levemente. Sus ojos se iluminaron y entristecieron a la vez, como si anticipara lo que había quedado sin decir. Él sintió que había perdido una oportunidad, pero la otra parte de él solo quería refugiarse en lo conocido. Con la mente llena de interrogantes,
Se despidió de ella con una sonrisa forzada, la imagen de la orquídea resonando en su mente. Se dio cuenta de que, aunque había compartido su vulnerabilidad frente a un público, su verdadera lucha estaba en ser honesto consigo mismo y, más aún, con la mujer que había comenzado a abrirse camino en su corazón. En el fondo, Carlos sabía que el cambio no era solo una cuestión de valentía al hablar, sino también de atravesar la maraña de sus propios miedos. Mientras se alejaba, la brisa del parque parecía susurrar nuevas posibilidades, pero él seguía atrapado entre su realidad y lo que podría ser. La lucha por encontrar ese equilibrio personal prometía ser más desafiante que cualquier discurso. Entonces, una vez más, la pregunta se instaló en su mente. ¿Estaba listo para renunciar a su antiguo yo y abrazar el camino incierto hacia adelante, hacia Mariana? La idea de abrir su corazón lo hizo vacilar, dejando en el aire una tensión palpable, como una flor esperando florecer en su debido momento, enfrentando su propio destino. Carlos caminó por el parque en dirección a su casa, sintiendo el peso de su decisión en cada paso. La luz del atardecer iluminaba su camino, pero su mente permanecía en sombras. Las dudas sobre su relación con Mariana le resultaban cada vez más pesadas. ¿Podría ser más que amigos? La pregunta resonaba sin cesar, como un eco inquietante en su interior. Mientras avanzaba, su mente se llenaba de ideas sobre cómo podría superar su miedo. Empezó a planear su próximo discurso, no solo como una presentación, sino como una oportunidad de crecimiento personal. Nunca había considerado que cada entrega, cada palabra, podría ser también una vía para explorar su propia vulnerabilidad. Así, la presentación se transformó en un punto de inflexión vital, pero en ese instante, todo lo que podía pensar era en cómo sus inseguridades más profundas estaban sosteniendo su vida emocional y personal. Al llegar a casa, cerró la puerta tras de sí y se sentó en su escritorio. Sacó una hoja en blanco, dispuesto a escribir. Las palabras comenzaron a fluir, pero a medida que lo hacían, notó que se encontraban cargadas de un desasosiego extraño, como si cada letra abriera heridas que creía cerradas. Anotó sus pensamientos sobre el miedo al rechazo, las expectativas de los demás y las propias que él se imponía. Al leer lo que había escrito, se dio cuenta de que había un hilo conductor entre su discurso y sus sentimientos hacia Mariana. Si se podía abrir ante extraños, ¿por qué no podía hacerlo con ella? Movido por una nueva determinación, decidió que era hora de cambiarlo todo. Se levantaría contra sus miedos. Pero, ¿cómo lo haría? Sabía que no bastaba con las palabras. Debía actuar. Se levantó rápidamente, cada vez más enfocado. Buscaría a Mariana y le hablaría sinceramente. Aún no sabía cómo formaría sus pensamientos en palabras, pero era imperativo que lo hiciera. Hasta ahora había dejado que sus emociones lo dominaran, pero había llegado el momento de tomar control de su propia narrativa. Sin embargo, a medida que se preparaba para salir de nuevo, el temor se apoderó de él. La memoria de su último encuentro lo invadió. La sonrisa de Mariana, la sutil tristeza que había dejado entrever. ¿Y si su amistad se rompía? ¿Y si tras todo, ella no sentía lo mismo? Esa inseguridad que había tratado de silenciar comenzó a gritar nuevamente, interrumpiendo su nuevo impulso. Carlos tomó una respiración profunda. En ese momento, comprendió que cada miedo enfrentado en el escenario había sido solo una preparación para este instante crucial. Las experiencias compartidas, la conexión que había comenzado a formar con Mariana, lo llevaban a un nuevo nivel de vulnerabilidad. Tomó su teléfono contra su pecho, sintiendo el temblor en sus manos. ¿Debería enviar un mensaje pidiendo encontrarse? ¿O sería mejor hablar cara a cara? Lo último lo llenaba de terror. Finalmente, decidió que debía enfrentarse a ese temor. Se armó de valor y salió de casa, con la urgencia chisporroteando en su interior. Mientras caminaba hacia el café donde solían encontrarse, una sensación de adrenalina lo invadió. Era más que simple ansiedad. Era el fuego de una nueva resolución. Pero en el camino, se paró en seco al ver a una mujer en el café,
que no era otra que una florista con un ramo de orquídeas que inmediatamente captó su atención. Una idea surgió en su mente. Tal vez pudiera usar una flor para expresar lo que sentía, transformar su vulnerabilidad en un gesto tangible. Mientras observaba a la mujer, supo que aquel encuentro no era casual. Si conseguía hablar con ella, podría descubrir algo inesperado sobre su propia búsqueda de conexión. Carlos sintió que su vida podría cambiar en el momento en que se acercara a Mariana, pero ahora, la florista le susurraba la promesa de una revelación más profunda, sin saber que podría abrir una puerta que nunca pensó que existía. Estaba a punto de descubrir algo sobre su propio corazón, que iba mucho más allá de Mariana. La tensión envolvió su pecho, dejando en el aire una posibilidad electrizante. El próximo paso no solo lo llevaría hacia la mujer que quería, sino también hacia la verdad escondida de sí mismo. El aroma a flores frescas envolvía el ambiente, un contraste vibrante con la confusión que bullía en la mente de Carlos. Sabía que el momento en que se acercara a la florista podría abrirle una puerta que lo llevaría en direcciones que nunca había contemplado. A medida que cruzaba el umbral del café, su corazón latía con mayor fuerza, pulsando en sincronía con cada paso decidido. La mujer, de cabello castaño oscuro y ojos que revelaban un mar de historias, lo miró con curiosidad. Sus manos se movían con destreza mientras organizaba los ramos, y al momento de sonreír, Carlos se sintió interrumpido en su búsqueda interna. Se trataba de una sonrisa genuina, no forzada, carente de las preocupaciones que lo habían frenado tanto tiempo. «Hola», saludó él con voz temblorosa que apenas lograba sostener. La florista levantó la vista, con expresión amable y abierta, como si cada cliente fuera un nuevo amigo en potencia. Carlos tomó aire, recordó sus resoluciones y se forzó a mantener la mirada fija en la suya. «¿Necesitas algo especial?», preguntó ella, con voz suave, mientras se acercaba. «Sí, quiero...». Vaciló sintiendo que las palabras se atascaban en su garganta como un pez atrapado en una red, pero sabía que cualquier flor serviría como un puente entre ellos. «Quiero algo que represente lo que siento». La mujer lo observó un instante, evaluando su sinceridad. Carlos podía sentir su propia vulnerabilidad expuesta ante una extraña, lo cual provocaba una mezcla de miedo y fascinación en su interior. Se dio cuenta de que, igual que con su discurso, estaba aprendiendo a expresarse, a dejar que la autenticidad saliera a flote. «Las orquídeas son elegantes y únicas», dijo ella, tomando un ramo que parecía casi mágico. «Son una buena elección para transmitir sentimientos profundos». Mientras la florista envolvía las orquídeas, Carlos repasó mentalmente los pasos que había tomado antes de llegar ahí. Las dudas, miedos y las capas de su personalidad se despojaban con cada decisión significativa que tomaba. Había mucho en juego, no solo su relación con Mariana, sino también la propia imagen que tenía de sí mismo. «¿Y tú?», se atrevió a preguntar, impulsado por una necesidad de conocerla más. «¿Por qué elegiste este oficio?». La mujer lo miró, y en su expresión Carlos descubrió una sombra de tristeza. Entre las flores, guardaba una historia que parecía entrelazarse con la suya, cada pétalo una pieza compartida de emociones no dicho. «Perdí a alguien cercano hace un tiempo», respondió ella sinceramente, como si cada palabra fuera un acto de coraje, la conexión entre ellos cimentándose en la fragilidad. «Las flores me ayudan a recordar lo bello de la vida», a modo de homenaje. Carlos sintió la sinceridad resonar profundamente en él. De repente, su deseo de abrirse ante Mariana adquiría un nuevo significado. No se trataba simplemente de expresar amor, se trataba de conectar profundamente, de compartir su propio dolor. La florista le dio el ramo cuidadosamente envuelto, y al hacerlo, sus manos se encontraron por un instante. Carlos se dio cuenta de que un simple gesto podía estar cargado de un significado profundo, la misma vulnerabilidad que lo había llevado a buscar a Mariana. Con cada experiencia su perspectiva se ampliaba. De pronto sus inseguridades parecieran más manejables, y ante la florista, el acto de ser auténtico no solo lo acercaba a ella,
sino a su propia verdad. Carlos se despidió con la orquídea en la mano, consciente de que el camino lejos de su comodidad estaba repleto de posibilidades. Sentía que, al final, ya no solo era un paso hacia Mariana, sino también un paso hacia sí mismo. Sin embargo, el impulso de ir a hablar con Mariana palpitaba como un eco en su interior, llevándolo a un punto de no retorno. ¿Podría esta flor, una representación de su historia compartida, ser el aliciente que necesitaba para finalmente abrirse a ella? La incertidumbre lo animaba, ya que sabía que el momento decisivo estaba a punto de llegar. Pero antes de seguir, una pregunta inquietante le llegó. ¿Podría realmente abrir su corazón a Mariana? ¿O en el camino tendría que confrontar verdades sobre sí mismo que nunca imaginó que tendría que enfrentar? La encrucijada se acercaba, y la tensión crecía. Carlos respiró profundo, sintiendo el aroma fresco de las orquídeas que ahora sostenía en sus manos. El encuentro con la florista había sido un presagio. Había aprendido a través de su historia, el dolor y la conexión que compartían. Este nuevo capítulo en su vida le exigía actuar, a dejar de lado el miedo y comenzar a sanar no solo por su cuenta, sino también en relación con otros. Al llegar a su casa, se sintió más fuerte de lo que había estado en meses. La orquídea, simbolizando su deseo de florecer, se convirtió en el emblema de su nueva vida, un recordatorio de que había comenzado un camino donde la autenticidad era más que un valor, era una necesidad. Fue entonces cuando decidió que, más allá de su relación con Mariana, debía abrazar la vulnerabilidad que había temido tanto. Este paso no solo liberaría al artista en él, sino también al hombre que quería ser. Con la orquídea en su mano y su determinación renovada, se preparó para visitar a Mariana. Sus nervios estaban a flor de piel, pero el deseo de ser sincero superaba la ansiedad. A medida que se acercaba al café donde se solían encontrar, cada paso que daba resonaba más fuerte que el anterior, como un tambor que marcaba su progreso. Al verla, su corazón dio un vuelco. Mariana estaba de pie organizando un nuevo ramo, y la luz del sol brillaba a través de la ventana, iluminando su figura. Se acercó, sintiendo su propia vulnerabilidad, pero empoderado por lo que había aprendido. «Hola», dijo Carlos, la voz clara y decidida. Los ojos de Mariana se iluminaron al verlo, y algo en su mirada cambió. «Hola, Carlos. ¿Cómo te fue con la clase magistral? Fue increíble, pero me di cuenta que hay algo más importante que simplemente compartir mi arte. Hay una parte de mí que necesita abrirse, y no puedo seguir evitando lo que siento, especialmente contigo». Esa confesión vibró entre ellos, como un hilo que los unía a través de sus historias, experiencias y temores. Mariana se detuvo, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa. «¿A qué te refieres?», preguntó, su tono suave pero intrigado. Con el corazón palpitando, Carlos extendió la orquídea hacia ella. «Esta flor simboliza mucho para mí. He aprendido en el camino que compartir lo que siento es tan vital como el arte en sí mismo. Quiero que sepas que me importas, y quiero ser honesto contigo acerca de mis sentimientos». La expresión de Mariana cambió, inicialmente enigmática, luego iluminándose con comprensión y alegría. «Carlos, siempre he sentido que había algo especial entre nosotros. Quizás como las flores, tenemos nuestras propias historias que contar». Esa conexión se volvió palpable, y a través de la orquídea, las dudas comenzaron a desvanecerse. Carlos vio en los ojos de Mariana una chispa de reciprocidad. Su sinceridad había sido el puente que ambos necesitaban para atravesar el abismo del temor e inseguridad. Momentos después la conversación fluyó de manera natural. Hablaban sobre sus sueños, sus miedos, y lo que habían aprendido sobre sí mismos a lo largo del camino. Carlos entendió que no solo había conquistado el arte de crear con flores, sino que había también comenzado a construir auténticas conexiones humanas. La vulnerabilidad que antes le resultaba aterradora, ahora brillaba con claridad. Con cada palabra, tanto él como Mariana se sentían más ligeros, más genuinos. La relación que había comenzado como un mero encuentro,
se transformaba en una danza de corazones, ambos aprendiendo el valor de expresarse. Lo que había comenzado con una flor y un susurro, se convertía en un deseo compartido de florecer juntos. Así, mientras la luz del día se desvanecía, Carlos y Mariana entendieron que habían encontrado en esta conexión la oportunidad de crecer, no solo como individuos, sino como pareja. Con cada paso hacia adelante, iban cimentando la base de una relación que se nutría con honestidad, risas y, sobre todo, amor genuino. Con ese abrazo espiritual que compartieron, se cerró con satisfacción un capítulo de transformación y descubrimiento. Carlos había aprendido a afrontar sus temores, a exponerse y a encontrar la belleza no solo en las flores, sino en su vida y en su conexión con los demás. Hoy era el día en que la historia de Carlos no solo se había contado a través de las flores, sino también a través del amor. Había florecido en su propia piel y en la calidez de una relación genuina. Esta es la historia de lo que sucede cuando un corazón decide abrirse, cuando se permite ser auténtico. Así, su viaje apenas comenzaba, pero tenía la certeza de que lo que estaba construyendo sería tan bello como cualquier arreglo floral. Ahora, querido espectador, no esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que transformarán sus vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias sigan floreciendo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan presenciar esta inspiradora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de unirse en esta aventura. Actúen ya.